Muchas gracias nuevamente por conectarse. Vamos a dar inicio a la presentación. ¿Todos la ven correctamente? Perfecto. Muchas gracias, Merari. Bienvenida a esta plática. Y bien, empezamos entonces. Esta plática se titula ¿por qué México requiere un etiquetado nuevo? Y esta plática, pues, es una introducción a un curso que vamos a dar en conjunto con IMATA Consultores acerca de los cambios de la norma. Pero, pues, el objetivo de esta charla introductoria es que conozcamos el antecedente de por qué se generó un cambio en la etiqueta. Y este cambio en la norma de etiquetado, ¿qué implicaciones va a tener no solamente en la salud pública, sino en la comercialización de productos alimenticios? Entonces, este es un foro, pues principalmente para personas relacionadas con la alimentación en México y por los productos industrializados y empacados, que son los que van a llevar esta nueva norma, ¿no? Esta norma se va a aplicar a los productos justamente que tienen un empaque. Es una norma que tanto Secretaría de Salud como Secretaría de Economía vigilan por la información al consumidor y por la protección al consumidor a su salud. Entonces, toda la información que tiene un empaque, que es la forma en que se comunica el productor hacia sus consumidores, va a ser sujeto de esta norma. Todos los detalles técnicos de la norma no los vamos a ver en esta plática, sino los veremos justamente en el curso, el cual esperemos también que nos puedan acompañar. Muy bien, y vamos a empezar con algunos datos que posiblemente los nutriólogos estén mucho más familiarizados, que son datos de la última encuesta nacional de salud y nutrición que realiza el Instituto Nacional de Salud Pública cada cierto tiempo para evaluar justamente ciertos indicadores de salud y de nutrición de nuestra población mexicana. Los datos más importantes, pues, se presentan en las prevalencias que tenemos de sobrepeso y obesidad. Seguramente con la pandemia actual que tenemos de COVID, ustedes posiblemente ya han escuchado en voz del subsecretario de Salud, el doctor López-Gatell, que tenemos hoy en día algo que se denomina sindemia que suma dos pandemias que estamos enfrentando hoy en día, que es la pandemia de COVID junto con la pandemia de la obesidad. Entonces, ¿de dónde vienen estos datos acerca de la pandemia de la obesidad? Pues justamente de las evaluaciones de salud y nutrición que se hacen en nuestro país, donde nosotros vemos en el caso de la población de niños en edad escolar, nosotros hemos visto como de 2012 a 2018 tenemos un aumento de 34 a 35.6% en el aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad combinadas, ¿no? Vemos cómo además la proporción de obesidad es mucho mayor, subió de 14 a 17%. ¿Qué significa? Que más o menos entre 3 o 4 niños de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad, siendo la prevalencia además más marcada en las zonas urbanas con respecto a las rurales. En la población de 12 a 19 años también vemos un aumento de 35 a 38% en los adolescentes. De igual manera, reflejándose mayor incidencia en la población urbana. Y con respecto a los adultos, pues tenemos que de 2012 al 2018 también tuvimos un aumento, sobre todo en obesidad, igual de como se los mostré en las poblaciones infantiles, pero en los adultos, pues las prevalencias son muchísimo más alarmantes, ya que en estas nosotros actualmente 7 de cada 10 personas presentan sobrepeso u obesidad. Y por estos números es por los cuales consideramos que en México existe una pandemia de sobrepeso y obesidad.
un problema de salud pública que pues tiene urgencia de ser atendido. En esta misma encuesta se evalúan los datos de diabetes, a diferencia de las mediciones de sobrepeso y obesidad, que sí se mide y se pesa a los niños y a los adultos como parte de la metodología de la encuesta. En los datos que les voy a presentar a continuación como indicadores de salud son respecto a reporte de la misma o de las mismas personas. O sea, a las personas se les pregunta si se les ha medido su azúcar, triglicéridos, colesterol, presión arterial y en qué niveles ha estado. Entonces, estos resultados son autorreportados, por los cuales pueden tener una subestimación respecto a la cantidad real. Y esto es algo que se sabe. Por ejemplo, en México, pues también vemos un aumento, ¿no? De 9 a 10% de prevalencia en diabetes. Sin embargo, sabemos que en diabetes hay muchísimas personas que tienen diabetes sin tener un diagnóstico. Entonces, pudiera ser aún mayor. También tuvimos un aumento de 16 a 18% en la presión arterial. Y también, no está aquí, pero también empezamos a ver estos reportes, algunos valores respecto a triglicéridos y colesterol, que también pues un porcentaje importante de la población pues ya tiene estos desacoplamientos metabólicos que también pueden contribuir a la carga de enfermedad. Entonces, este cambio en la norma tenemos que entender bien, sobre todo las personas que son ingenieros en alimentos, que vienen de un contexto real de obesidad que existe en nuestro país y que hay una necesidad urgente de generar estrategias para poder solventar esta situación, ¿no? De esta misma encuesta podemos ver algunos valores respecto a los hábitos y tendencias de consumo de alimentos, ¿no? En esta gráfica, que también forma parte de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, podemos ver el consumo de alimentos recomendables, ¿no? Que son principalmente de origen natural, pues, agua, lácteos o mínimamente procesados, como los lácteos, frutas, carne, huevo, y vemos cómo, por ejemplo, las frutas, si ustedes observan, pues el consumo de la población, el consumo regular de verduras, perdón, es muy bajo, ¿no? Esto también ya tenemos muy bien estudiada la población mexicana, que no consume la cantidad de verduras que debería consumir al día. También se ve porque hay un consumo inadecuado de fibra, donde pues la principal fuente para consumir fibra deben de ser las verduras. Esto es algo que también se refleja en algunos otros reportes, que pues existen estos bajos consumos, ¿no? Y por el otro lado de la moneda, pues vemos los productos no recomendables, como lo son las bebidas no lácteas endulzadas, las botanas, los dulces, los postres, los cereales dulces, bebidas lácteas endulzadas, son como las lechitas con sabor y azúcar. Viene la comida rápida y vienen pues también las carnes procesadas. Pero fíjense cómo pues el principal alimento o producto que los mexicanos consumimos de manera frecuente, pues son las bebidas no lácteas endulzadas. Esto se refiere a los refrescos, a los jugos de fruta que tienen azúcar añadida o que son procesados, o a las bebidas con azúcar añadida. Prácticamente el 85% de la población lo consume de manera regular. ¿Qué es esto de manera regular? Es que se consume en más de 3 veces al día, más de 3 días a la semana, pues cierta cantidad de producto. Entonces hay un consumo regular principalmente de bebidas. Entonces hay muchos estudios también pues que han asociado a este consumo de bebidas, porque pues principalmente entregan muy pocos nutrientes. Prácticamente lo que se entrega en estas bebidas es azúcar y calorías de azúcar, por lo tanto pues tienen una contribución importante a la ingesta diaria
de calorías, sin que además pues, nos provean de nutrientes importantes que necesitamos para la nutrición, como lo pudieran ser proteínas, fibra, vitaminas, minerales, que pues más bien esos nutrientes los vamos a encontrar nosotros en estos grupos recomendables, ¿no? Entonces, la carga de obesidad en gran medida, pues se puede explicar por estos hábitos de consumo que son inadecuados en la población, ¿no? Vemos las dos categorías más importantes en el sobreconsumo de alimentos de alta densidad calórica son las bebidas, y la segunda categoría más consumida son las botanas, los dulces y los postres, ¿no? ¿Qué involucramos aquí? Pues las papitas, las galletas, el cereal, con azúcar para el desayuno. No, estoy bien en el otro, perdón. Lo más bien los dulces, ¿no? Chocolates, paletas, helados, toda esta categoría, que pues también un porcentaje alto de la población lo consume de manera regular. Y nosotros pudiéramos pensar, y esa es la situación desafortunada en los hábitos que tenemos en México, que es algo normal, porque es lo habitual, ¿no? O sea, y así lo vemos, la mayoría de las personas consume refresco ocasional, frecuentemente, consume galletas frecuentemente, o papitas frecuentemente, entonces tendemos a normalizarlo. Pero respecto a lo que es una alimentación adecuada, pues realmente la inclusión de estos productos pudieran tener afectación justamente cuando los estamos consumiendo en exceso. Por eso tenemos que tener bastante atención en las cantidades de productos que nosotros consumimos en estas categorías. Y bien, pues hasta aquí nosotros teníamos este panorama hasta el 2019, hasta que pues a finales de 2019 entramos en una era nueva para la humanidad, se pudiera decir. Es un cambio muy drástico el que estamos viviendo actualmente, que es una era post-COVID, donde nosotros en el 2019 ya teníamos ciertas tendencias de alimentos, pero que ahora con la pandemia de COVID, esas tendencias que se habían estudiado para este año, pues se han visto transformadas por la pandemia. Todos los hábitos de compra del consumidor se han visto modificados. De manera muy general, todo lo que conlleva a uso del automóvil, restaurantes, todo lo que involucre movilidad, realmente hubo un descenso muy drástico del consumo. Y aumenta el consumo de todo lo que son los productos que nosotros consumimos en casa. Entonces, bueno, además de los productos de limpieza, desinfectantes o cubrebocas, que como podemos ver tuvieron un aumento pues totalmente radical, pues también los alimentos han tenido un aumento en el consumo de las personas, debido a que las personas están comprando más alimentos para cocinar en casa, lo cual es un cambio bastante positivo, porque, bueno, en algunos estudios pues se ha observado como la cocina así es un factor muy importante para modificar los hábitos. Sí, depende todo de cómo cocinemos, pero pues estamos teniendo ya más en nuestras manos la alimentación. Entonces, en México, las compras de supermercado aumentaron un 121%, es decir, más del doble, en el mes de marzo comparado con el mes del año anterior, ¿no? Muchos alimentos, sobre todo alimentos que tienen mucha duración, se empezaron a consumir más. Esto en contraste con los consumos en restaurantes, que prácticamente pues se redujeron más o menos como entre 60 y 70%. Entonces hay un shift, hay un cambio en el consumo de los alimentos, comprando más nuestros alimentos para prepararlos en casa, con respecto a las salidas para compra de alimentos en restaurantes. Entonces, este enfoque es importante porque, pues, como les menciono, los hábitos de consumo están cambiando. Así que en este año tenemos una fuerte interacción de estos dos cambios en México.
para el consumo de alimentos. Tenemos el cambio de la norma y tenemos la pandemia de COVID. Y ambas situaciones externas influyen en lo que los consumidores van a elegir para productos. ¿Y por qué? Para productos de consumo. ¿Y por qué se relaciona? Porque además el mensaje de Secretaría de Salud cada vez es más fuerte en esta relación que les explicaba de la obesidad y el desarrollo de la enfermedad de COVID-19, ¿no? Los estudios se han hecho con las personas que han tenido COVID y que a su vez han presentado un índice de masa corporal mayor, han observado que su desenlace o las complicaciones pueden ser mayores a las personas que tienen un índice de masa corporal normal o más bajo. Es decir, que además, pues el mensaje también político de nuestros funcionarios de salud pública ha tenido un fuerte enfoque a esto. Y bueno, lo menciono no porque yo tenga ninguna afición política, sino porque es una realidad. Este tema de la normativa nueva tiene un factor político muy importante porque son nuestras autoridades quienes también están cambiando los mensajes que le llegan a los consumidores. Y hoy el nuevo etiquetado además tiene un personaje de la vida pública con muchísimo foco, que es el subsecretario de Salud, que menciona constantemente el tema de la obesidad, que es lo que causa mayor complicación, que puede causar mayor mortalidad, y pues ha mencionado en más de una ocasión que los alimentos procesados forman parte del desarrollo de obesidad. He mencionado el tema del etiquetado claro, y ha sido un portavoz de esta campaña acerca de evitar el consumo de alimentos ultraprocesados. Lo último, ¿no?, que mencionó, pues mencionó que el refresco era un veneno y que no debería de consumirlo nadie, ¿no? Entonces hay mucha visibilidad del tema que se ha combinado con esta situación del COVID. Entonces, por eso les menciono que es muy importante porque estamos en un momento muy fuerte de cambios respecto a todas las decisiones que nosotros podemos tomar como productores, como educadores y como consumidores de alimentos, porque aún los que producimos y aún los que damos consulta para las personas también compramos alimentos. Todos formamos parte del mercado, ¿no? Entonces, todos estos factores juegan. Entonces, al haber una relación muy marcada en el mensaje que se entrega a los consumidores de la obesidad y el COVID, pues también se prevé que exista un aumento en el consumo de alimentos que están más orientados a la salud. Entonces, las personas, incluso, sobre todo en sectores económicos medio alto, han buscado adicional a su alimentación, por ejemplo, pues consumos de vitaminas, de minerales, de antioxidantes. Y, es decir, hay un interés en mantener a través de la alimentación un sistema inmune que nos logre proteger ante el contagio. Entonces, esto es también un factor que se suma a las tendencias que ya teníamos en la alimentación. ¿Qué tendencias se han seguido manteniendo respecto a la predicción que se hizo a finales del año pasado? Alimentos altos en proteína y snacks, pero snacks enfocados al aspecto nutricional. Entonces, posiblemente todas las categorías de productos de consumo indulgente son las que se van a ver más afectadas con estos dos efectos combinados, COVID y nuevo etiquetado. Y bien, ahora me gustaría revisar algunos de los elementos del desarrollo de la evidencia que se evaluó
solo son algunos ejemplos para el desarrollo del nuevo etiquetado. Pues se presentan algunos artículos, por ejemplo, como les mencionaba, en el cual se asocia el consumo de alimentos industrializados en la dieta, bueno, en este caso, en este estudio del doctor Juan Rivera en preescolares mexicanos, ¿no? Donde se observó que estos niños de la población que se estudió, más del 39% de la energía proviene de alimentos industrializados. Entonces, como les mencionaba, muchos alimentos en esta categoría pues representan una fuente importante de energía sin tener los nutrimentos que podemos encontrar en una dieta balanceada. También se estudió mucho el tema de la comprensión del etiquetado actual. Este es el etiquetado actual que tiene GDA, se denomina sistema de GDA, que es un sistema frontal y que pues nos marca los porcentajes de los nutrientes críticos. Este etiquetado, pues en estos estudios que se hicieron también en el INSP, mostraron que había poco entendimiento de este tipo de etiquetados. Yo considero que con una buena educación nutricional se pueden entender, pero de manera muy personal el factor que afectaba la educación de este sistema de GDAs no era la comprensión, sino el punto de corte que se utiliza actualmente, que pues ya va a estar fuera de uso, que se utiliza para la denominación para la cantidad de azúcares totales. Se utilizaba un punto de corte de 360 calorías provenientes de azúcar al día, lo cual es un punto de corte altísimo que no corresponde a la evidencia actual. La evidencia actual y las directrices de la Organización Mundial de la Salud es de, como menciona Merari, son 50 gramos, que son aproximadamente 200 calorías, y que debe representar el consumo de azúcar máximo el 10% de la ingesta diaria, máximo el 10% de la ingesta diaria de calorías. Entonces, sí, en un contexto de 2.000 calorías en un adulto, el 10% de la energía serían 200 calorías, que por lo tanto corresponderían a 50 gramos. Entonces, esta azúcar era prácticamente el doble de la que se recomendaba. Entonces, las personas que nos dedicamos a educación nutrimental, es complejo decirle a una persona, pues tómate esta bebida, pero multiplícale por 2 porque este valor está un poquito engañoso. Entonces, por ejemplo, aunque un envase de 600 mililitros, en algunos envases de 600 mililitros, el contenido de azúcar, de acuerdo a este etiquetado, era de 50%, en realidad, respecto a la OMS, pudiera cubrir el 100% del azúcar. Entonces, para mí, como educadora, como usuaria del etiquetado para intervenciones educativas, ese era el mayor reto, de disuadir a la gente de su uso. Entonces, eso nos da una complicación. Más aparte, pues realmente muchas personas no lo entienden. Pero más que entenderlo, muchas personas básicamente lo ignoran. Y eso también en las investigaciones que hice durante mi doctorado, eso es lo que nos dice la gente. Yo no leo las etiquetas porque no confío en la industria y no creo que lo que me digan es verdad. Entonces, para muchas personas también esto era una limitante de este etiquetado, ¿no? Ok. Otro documento que es importante en el etiquetado, pues es que que la OMS emitió un documento de formulación de políticas para la alimentación infantil o para la regulación de publicidad niños, y
se hace una recomendación importante acerca de que los estados deben de considerar métodos para, para evitar la promoción de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares o sal dirigida a niños. Entonces, esta recomendación acerca, también con mucha polémica acerca de los dibujos animados, de las promociones que se deben de eliminar de productos dirigidos a niños, viene de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Me pregunta Mónica si se debe de tomar en cuenta en la norma 086 las porciones a utilizar en cada alimento. No, de hecho, uno de los cambios de esta normativa es que ahora la declaración nutrimental se debe de hacer por 100 gramos. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja principal es que se pueden comparar todos los productos, no importa la categoría. Sin embargo, en algunas cuestiones de consumo, para muchos consumidores va a ser complicado si el productor no presenta la información, identificar cuál es la porción correcta para consumir en su alimento. Puede darse dos casos, el que su alimento, por ejemplo, un mazapán, siempre es el ejemplo que pongo, pero un mazapán normalmente son 30 gramos, son 30 gramos y entonces pues no se van a comer 100 gramos de ese producto. Entonces, ¿qué pasaría con la información de productos que son regularmente porciones muy pequeñas? Me pasa también con salsas, ¿no? Las salsas picantes. Las salsas picantes se van a declarar por 100 gramos, pero nadie se toma 100 mililitros de salsa en realidad, sino que a veces pudiera ser más a alguien que le guste la salsa, o pudiera ser mucho menos porque a alguien que le guste poco. Entonces, ¿cómo sabes si ese producto lo estás consumiendo o no dentro de tu contexto? Pero puede pasar al revés, por ejemplo, que sea una bebida en un envase de 600 mililitros, se presenta la información por 100 mililitros y entonces tú muy cómodamente piensas que te estás consumiendo menos de lo que en realidad consumes. Y esto es importante decir porque el etiquetado actual no exime la responsabilidad que seguimos teniendo las personas que hacemos educación nutricional de enseñar a los pacientes a leer las etiquetas, aunque sea más fácil, aunque tenga unos rombos muy que te logren disuadir de consumirlo, sigue habiendo una necesidad de educación y hay que tenerlo en consideración. Esta información de los 100 gramos se coloca en la parte trasera del producto. En el front panel, en la parte de adelante, lo que se va a colocar es el etiquetado de advertencia, que son los octágonos que van a indicar alto en calorías, alto en azúcar, alto en grasa saturada, grasas trans, sodio, además de las leyendas, si contiene edulcorante y café, y si contiene cafeína. Y aquí, por ejemplo, les muestro otro estudio que habla acerca de cómo el consumo de productos ultraprocesados está asociado con obesidad en una población del Reino Unido. En este estudio en particular se encontró que hay una relación de dosis-respuesta donde por cada 10% de aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados, hay un resultado en un incremento de 17 a 18% en el aumento de la obesidad. Y este estudio se los puse como ejemplo, pero en realidad hay muchos otros estudios. No tiene que ver, eso también creo, tiene que quedar muy claro, no tiene que ver con el grado de procesamiento. Es decir, no es que un producto tenga más procesos y se llame ultraprocesado.
el término ultraprocesado se define, no existe, como bien dice Ruth, no existe en el Codex Alimentarius. El término ultraprocesado se está utilizando bajo un sistema que se propuso en la OMS y en la OPS se denomina clasificación NOVA, que clasifica los alimentos en alimentos sin procesar, ingredientes culinarios, alimentos mínimamente procesados y alimentos ultraprocesados. Un alimento mínimamente procesado es, por ejemplo, una leche, que la leche pues solo se pasteuriza, ¿no? Y un alimento ultraprocesado es un alimento al cual se le adiciona azúcar, grasa o sodio. Y entonces, esta clasificación, pues es una de las que se ha tomado de base para el nuevo etiquetado, porque justamente los alimentos que van a ser sujetos a, al, a que lleven sellos de advertencia es derivado de si se les ha adicionado azúcar, grasa o azúcar. En este contexto, sí, me preguntan, ¿el mole sería un alimento ultraprocesado? Sí, sí va a estar envasado. Van a existir muchísimos huecos, ¿no? En la normativa. No es un sistema perfecto, tiene muchas mejoras y por eso les comento, la educación alimentaria tiene que seguir siendo un factor indispensable ante este nuevo etiquetado que prácticamente, aunque nos guste o no nos guste, es inminente y muchos de ustedes seguramente ya han visto incluso productos que ya llevan los sellos. Reitero un poco para el tema del mole. El mole, si se desea comercializar con una etiqueta como producto envasado, va a tener que entrar en esta clasificación donde se evaluará si llevará sellos o no. Si el producto, por ejemplo, el mole, se vende, se comercializa como en muchos lados en un mercado a granel, los productos a granel se eximen de tener etiquetado. Entonces, por lo tanto, no se hace nada de esta evaluación. Igual que si la señora que vende churritos afuera de la escuela o que tampoco van a llevar etiquetado pues los churritos, pues, los venden en una bolsita, entonces va a haber productos que no van a llevar este etiquetado o esta manera de que las personas los identifiquen, así que hay que seguir trabajando respecto a la educación alimentaria. ¿Es correcto utilizar el término de ultraprocesado? Bueno, hay personas que se sienten cómodos con esta clasificación, principalmente nutriólogos, que consideran que ayuda a clasificar los alimentos de manera correcta. Hay personas que no están a favor, justamente por el sentido, por la confusión que existe en el término. Como les digo, ultraprocesados, y nosotros nos vamos como a la semántica de la palabra, una persona lo va a asociar como que lleva mucho procesamiento y en realidad no se tiene que ver con el grado de procesamiento, tiene que ver con los ingredientes que se adicionan. O sea, sí ha sido la literatura un poco consistente en decir que son alimentos que se agrega azúcar, grasa o sal. No quisiera decir tajantemente que es correcto, pero sí te ayuda a educar a tus pacientes y tus pacientes lo entienden correctamente, para clasificar productos que se le han adicionado estos ingredientes, pues entonces pues puedes utilizarlo. Yo creo que aquí pues el criterio personal para el uso pues es muy importante, ¿no? Bueno, ¿no? Y aquí otro
otro documento que también es de la Organización Mundial de la Salud acerca de los ultraprocesados. Entonces, como les digo, ustedes sí van a encontrar, a pesar de que genera mucha confusión el concepto, sí van a encontrar en muchos documentos, tanto artículos científicos como documentos de OPS, OMS o FAO, este documento, ¿no? Este término. Y aquí solamente a modo de ejemplo les estoy poniendo las literatura que se revisa en la norma. Solo se las voy a pasar muy rápidamente porque el, son varias y esto justamente es lo que yo quiero que ustedes evalúen. Esta norma tiene un récord en muchas cosas. Una de ellas es el número de artículos científicos que se revisaron para la emisión de puntos de corte, para argumentar las leyendas de edulcorantes, cafeína, para todo el tema de la publicidad. Muchos de estos artículos en el curso los vemos un poquito más a detalle, pero pues es una norma pues bastante pesada en el tema de del nivel de evidencia que se presentó. Porque existen algunos actores de este tema que no está basada en evidencia. Sí está basada en evidencia. Hay posibles artículos que algunos no existen, algunos estudios no existen o son de muy baja calidad. Por ejemplo, pues en realidad el tema de la comprensión del etiquetado de advertencia sí tiene algunos artículos, pero son muy pocos en realidad, o son artículos que no tienen un nivel metodológico muy bueno. Apenas, ahorita lo vamos a ver en la última sección, pues se está viendo los resultados que ha tenido en Chile, que es el país que lleva la delantera en este sentido, ¿no? Entonces, pues si ustedes quisieran, pues revisar los artículos que se revisan por la norma, pues en la misma norma están todo el nivel de evidencia pues, que se tomó en cuenta para esto. Efectivamente, un artículo no es evidencia, se requieren metaanálisis. Hay algunas revisiones sistemáticas. Me parece que hay un par de metaanálisis también en la bibliografía, pues son bastantes artículos, entonces pues vale la pena, dependiendo de qué tanto interés tengan, pues poder revisar cada uno de ellos para pues justamente emitir algún posicionamiento. Y bueno, finalmente, pues, ¿qué expectativas se tienen a nivel comercial y a nivel salud pública ante el nuevo etiquetado? Pues bueno, recientemente se estudió se realizó un estudio respecto a la implementación, a una proyección de la implementación de las etiquetas de alimentos, un estudio de modelaje. En este estudio de modelaje, pues se basó en la frecuencia de consumo y pues estimó una reducción basado en un estudio en Canadá, que pues es la principal limitación, y si ustedes leen el estudio completo, ahí se describe esa limitación, en la cual pues se reduce principalmente las calorías en bebidas y snacks, por lo cual pues se estima una reducción de 36 calorías por persona por día, y pues esta reducción se modela hacia una posible pérdida de peso y esto hacia una posible reducción de obesidad. Esto pues es una modelación que tiene, que solo es un ejercicio para ver cuánto se pudiera reducir, no es un resultado en realidad. No, o sea, es un modelo de predicción
es una apuesta bastante grande porque pues sí habla de ahorros de costos de la obesidad tras el etiquetado. Para mí la principal limitante, además del estudio, además de que el estudio base es de población canadiense, es de que el supuesto es que la reducción sea sostenida por 5 años. Y esto pues realmente es la mayor apuesta, es decir, que inmediatamente de que se aplique el etiquetado de advertencia, es posible que exista una reducción importante y posiblemente después no se siga viendo el mismo efecto. Entonces, el apostarle a una reducción sostenida es la apuesta más fuerte. Y una reducción sostenida del consumo de estos alimentos, pues no se sostiene únicamente del etiquetado de alimentos. Como mencioné, pues hay otros factores. Está el tema de la educación, pero hay otros factores también estructurales en temas de la accesibilidad de alimentos, factores sociodemográficos. En otra presentación hablábamos de los determinantes de consumo, de cómo las personas pues no consumen ciertos alimentos por salud, sino por sabor, y mientras ese sea su principal factor de consumo, no van a ser disuadidos de dejar de consumir un producto que les gusta solo por tener un sello. Entonces, existen muchos elementos que en realidad estamos por ver qué es lo que va a pasar. Y bueno, pues este estudio es una apuesta bastante ambiciosa. Pues vamos a ver en el futuro qué resultados tenemos. Con respecto a otros estudios, pues bueno, aquí les puse también los estudios de la evaluación del impuesto, los primeros 2 años. Importante mencionar pues que hay la reducción principal se da en hogares cuando es un tema de impuestos. Evidentemente, al aumentar el precio de los productos, pues la población principal es que más afectada para el consumo es la población que tiene pocos ingresos. Por lo tanto, la mayor parte de la reducción del consumo se da en poblaciones de bajo nivel socioeconómico, y prácticamente sin cambios en la población de alto nivel socioeconómico, ¿no? El cambio ha sido en la reducción promedio de 5% en la población y en el segundo año del 7%. ¿No? Efectivamente, como menciona Ruth, entre los determinantes de consumo, el primer lugar es el sabor y el segundo precio. Muy pocas personas en realidad eligen los alimentos por salud. Entonces, esto sí también es importante a considerar para las estrategias, ¿no? Porque al final va a haber personas que aún con un etiquetado van a seguir decidiendo consumir los productos que les gustan. Y también eso es importante para el desarrollo de las intervenciones, el provocar que alimentos que son recomendados para su consumo, como frutas, verduras, cereales sin procesar, les guste a la población y nos acostumbremos. Hay otro factor, no lo menciono aquí, pero pues hay el tema del dulzor, lo platicamos, lo hablamos en la plática anterior que hicimos con nuestro equipo, también pueden ver esa charla, pues de cómo la percepción de dulzor del mexicano y cómo podemos también modificar esa percepción de dulzor. Este también es un factor modificable, ¿no? Y en cuanto a la accesibilidad, es otro factor también importante, ¿no? Entonces, aquí vemos otro estudio referente a la evaluación que se hace de
algunos resultados de Chile con el nuevo etiquetado y la reducción en el consumo de alimentos y, perdón, de bebidas endulzadas, ¿no? Entonces, aquí se observa hasta el momento, pues una reducción de 23 mililitros por persona por día. ¿No? Mencionaba algo aparte de... sin embargo, sí, actualmente, pues, en cuanto a resultados de prevalencia y obesidad, no se ha visto ningún cambio favorable en Chile, ¿no? O sea, aparentemente hay una reducción, sin embargo, no hay un cambio en las prevalencias aún, lo cual se puede deber a múltiples factores que tienen que ver tanto desde el diseño metodológico como pues una posibilidad pues sería que la mayor carga energética posiblemente de esa población, de dónde está viniendo realmente, ¿no? Posiblemente también es muy poco es muy corto el tiempo para evaluar el resultado en un outcome de salud, ¿no? Como son prevalencias, porque los resultados van un poquito desfasados. Así que, pues bueno, será cuestión de seguir analizando. Sin duda, pues lo que se tiene que hacer es seguir trabajando desde todas las partes. En cuanto, pues, a las perspectivas económicas, se ha visto que aproximadamente 80% de la oferta de productos van a llevar algún sello y que se estima o se espera una reducción de compra del 20 a 35%. Esto según las mismas declaraciones de las cámaras empresariales. Evidentemente, el etiquetado, y hay que entender que es de esta manera, el etiquetado está para disuadir a la población de comprar estos productos. Por lo tanto, la reducción de compra, que es un golpe económico a la industria de los alimentos, en realidad eso es lo que busca la política de salud pública, ¿no? ¿Qué debemos esperar? Pues que exista un cambio en los hábitos de consumo para que nosotros pudiéramos ver que hay un beneficio a la población, pues que en vez de elegir alimentos cuyo consumo excesivo pudiera afectar su salud, se empezaran a consumir productos que beneficien a su salud. Va a haber, evidentemente, sectores más afectados que otros, incluso en el campo, ¿no? En caña de azúcar, pues la producción de campo se puede ver afectada de la caña de azúcar si el consumo de azúcar de la industria es menor o del consumo de los productos. Entonces, eso es lo que se tiene que estar evaluando, pero al final sí hay que entender que el etiquetado, la intención es la reducción del consumo. Así que tanto las personas que se dedican a la educación alimentaria como las personas que se dedican a la producción de alimentos, pues tienen que considerar estos factores. Esta plática no tiene ningún objetivo de estar a favor o en contra del etiquetado. Realmente el objetivo es ver el panorama de la situación que enfrentamos para poder generar estrategias de acuerdo a esto, ¿no? Ok. Y bueno, pues les recomiendo, pues si gustan ampliar más sobre este tema, hay una plática del doctor Simón Barquera, que pues en la academia ha sido las personas que más han impulsado esta normativa, el cambio de la etiqueta, y pues me permito nada más tomar algunos fragmentos que ya también he platicado en otras charlas, ¿no? Aparentemente es una forma más fácil de entender el etiquetado. Eso es
eso es muy evidente, ¿no? O sea, si un producto te dice que es alto en azúcar, vas a entender que es alto en azúcar, ¿no? El entendimiento. ¿Qué es en lo que hay controversia? Pues en el punto de corte que se eligió para determinar qué es un producto alto en azúcar, ¿no? En el curso vamos a revisar cuál es ese punto de corte, vamos a revisar los perfiles nutrimentales de la OPS, que es de donde parten esos puntos de corte, eh, y que puede ser alto o bajo, o muy exigente o poco exigente, pero pues es el punto que se seleccionó. Eso es en lo que hay la controversia acerca del nuevo etiquetado. Hay muchos elementos que van más allá del etiquetado frontal, que son positivos, que son cambios positivos en el nuevo etiquetado, como la información de los alérgenos, se habla de los productos de imitación, pues se diferencia entre azúcares añadidas, azúcares totales. Hay muchos elementos que forman parte de del nuevo etiquetado, que no son solamente el etiquetado frontal. Una de las principales ventajas, yo así lo considero, es que sí existe, este sistema sí nos permite encontrar, evitar el engaño de productos que se venden como saludables y realmente no lo son, ¿no? Y esto, la norma hoy no nos permite hacer claims de declaraciones de nutrición o de salud en productos que tienen sello. Entonces, por ejemplo, bebidas que tienen alto contenido en azúcar, pero que se promocionan como alternativa al refresco, van a tener un sello y entonces ya no es tan fácil que exista publicidad engañosa en el ámbito de la salud y nutrición, que es algo que se llega a pasar mucho, pues por querer vender un producto. Eh, eh, entonces, pues sin duda, pues el etiquetado nos abre hoy, o podemos verlo dependiendo del cristal donde nos toque ver o la posición donde estemos parados, pues como benéfico o perjudicial. Pero sin duda es algo que forma parte de nuestra nueva realidad y de nuestra nueva normalidad, y que pues está muy próximo a implementarse. Tiene cosas buenas, tiene cosas muy positivas de mejora regulatoria, hay cosas que es importante que se mejoren, y pues también, y ahí también todos los profesionales de la salud estamos de acuerdo en que no es una panacea, esto no va a solucionar el problema de la obesidad, sino que se tienen que generar muchas otras estrategias que permitan tener a las personas un estilo de vida saludable, y pues que además un estilo de vida saludable no solamente se construye con los alimentos que nosotros consumimos, sino con otros factores. Pero pues vamos a ver qué tal nos va. El 1 de octubre se empieza con esto etiquetado, aunque pues las sanciones empiezan hasta el mes de diciembre, entonces esto pues establece también como un pequeño plazo en el que todavía ya hay productos, y de aquí al resto de que acabe el año, pues se van a seguir viendo productos con sello, sin sello, y pues realmente los cambios más importantes se van a ver en el siguiente año, ¿no? Yo les agradezco por haberse conectado, por haber participado. Ahorita voy a darle otra revisada a las preguntas por si algo se me pasó. Y pues bueno, con el gusto de invitarlos al curso de la actualización. Esta plática no fue técnica, sino fue introductoria. Como les decía, vimos los antecedentes de la norma, de dónde se generan, y vamos a empezar el curso de la norma, ahora sí lo técnico, los cambios, cómo reformular productos, cómo interpretar cuando un producto lleva sello, cómo hacer el cálculo de los nutrientes críticos. Esto es algo que nos han preguntado bastante. Entonces, pues ahí podremos, para quien guste,
poder resolver todas sus dudas. Y aunque no se inscriban, de todas formas, si tienen dudas, alguna inquietud, pues están aquí abajo los datos de contacto y pues siempre estoy a sus órdenes, ¿no? Yo les